La Biblia tiene dos partes, ¿cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, queremos recordar ahorita qué cosa nos cuenta el Nuevo Testamento. ¿Qué nos relata? La llegada de Jesús. Claro, nos relata la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Ok? Ajá, esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque el Antiguo Testamento, ¿qué nos relata, Marcelo? ¿Qué nos cuenta el Antiguo Testamento? Antes de la llegada de Jesús. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la llegada de Jesús, Marcelo, habían creencias religiosas. Porque antes de la llegada de Jesús, ya esperábamos al Cristo. Recuerden, si ustedes abren su Biblia, cualquier libro del Antiguo Testamento, cualquiera, Génesis, Proverbios, ¿no? Cualquier libro del Antiguo Testamento, nos habla de la espera del Mesías. ¿Quién era el Mesías para los judíos? Era el Salvador. ¿Ok? No se sabía cómo se iba a llamar, no se sabía cómo iba a ser, no se sabía dónde iba a aparecer, no se sabía. ¿Ok? El punto es que ellos creían en la llegada de un Salvador. ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento, Macarena, nos cuenta toda esa parte de la historia, antes que llegara Jesús. Y el Nuevo, que es en el que estamos, ¿no? Que hablamos la semana pasada, que tiene una traducción un poco confusa, porque en realidad testamento en español significa herencia, ¿no? Pero en hebreo han debido traducirlo en hebreo, que significa alianza, ¿no? Es una nueva alianza, ¿cierto? Ahí nos quedamos en esa parte, creo. Ya. Y luego estábamos hablando acá, ¿no? Del origen y la formación del Nuevo Testamento, ¿no? Y les estaba explicando lo que hace un momento conversaba con ustedes, que desde antes de Jesús ya habían las escrituras, ¿no? Que hablaban, pues, de la llegada del Mesías, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí. Aquí nos quedamos. Vamos a pasar ahora a fundamentar un poquito qué es lo que nos decían estos primeros escritos, ¿ya? Marcelo, vamos a leer, Marcelo, el primer y el segundo párrafo. Y luego viene Luca con el tercero y el cuarto, ¿ya? Los primeros escritores. Hay algunos escritores que se encuentran en el origen e incluyeron de toda formación del Nuevo Testamento. San Pablo, que se mantenían en contacto por carta de las comunidades que habían fundado, animándolas. Marcelo, tranquilo, Marcelo. No me cambies las palabras, porque si no, no vamos a entender. Has dicho escritores en vez de escritos. Y sí, me estás cambiando. Entonces, mi amor, tranquilo, respira profundo, porque esa parte es importante. No, es que mi internet está mal. Ah, sí, ya me di cuenta, pero muy aparte que tu internet está mal, estás cambiando de sílabas. No, una cosa es tu internet, que sí, ya me di cuenta, y otra cosa es la sílaba. No te preocupes por el internet, yo lo sé. Ya, acá el punto es que todos estamos leyendo juntos y estamos entendiéndote mal porque nosotros leemos una cosa, pero tú estás hablando otra. Entonces, acá están hablando de Pablo. Ojo, Pablo fue uno de los últimos discípulos de Jesús, Macarena. Pablo fue perseguido por los romanos. Pablo fue apresado y condenado por los romanos y Pablo muere en una prisión, condenado por los romanos. Le hacen juicio a Pablo. ¿Y por qué lo condena? Porque después de que muere Jesús, chicos, ¿no? A Pablo y a todos los discípulos les prohibieron hablar de Jesús. Les prohibieron predicar. Y para ellos, obviamente, que fue difícil. Vivieron muchos años escondidos, y eso yo los he comentado ya.
Yo ya se los he comentado. Vivieron muchos años escondidos, muchos años perseguidos y siguiendo predicando, pero a escondidas. Y una vez que Pablo estaba haciendo eso, ¿no?, lo cazaron y lo llevaron a prisión. Y Pablo muere en prisión, no muere condenado en Roma. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué nos dicen estos primeros escritos del Nuevo Testamento, que justamente ahí habla mucho de Pablo, porque Pablo fue uno de los discípulos que consiguió algo de notoriedad, porque cuando le hacen juicio, todos los cristianos asistían al juicio, ¿no? Y estaban atentos qué iba a pasar con Pablo. Algunos huían, ¿no?, mientras que hacían juicio a Pablo, y otros se mantenían ahí junto a Pablo, y otros pues ya no querían ser cristianos, porque iban a ser condenados a muerte. Marcelo, nuevamente empezamos. Los primeros escritos del Nuevo Testamento. Los escritos, hay algunos escritos que se encuentran en el origen e influyeron en toda la formación del Nuevo Testamento. San Pablo, que viajaba mucho, se mantenía en contacto por carta con las comunidades que habían fundado, animándolas y aclarando o discutiendo ciertas cuestiones. Algunas de estas cartas se pasaban a otras comunidades para que las leyeran. Así fueron copiando y quedaban coleccionadas. Otros apóstoles u hombres eminentes escribieron también cartas que han llegado hasta nosotros. Claro, ¿no? ¿Cómo ellos podían difundir? Porque Pablo, al igual que otros discípulos, no podían ir viajando de lo más contentos, ¿no? Iban, como les digo, escondidos, iban disfrazados, pero ellos tenían que hacer llegar la palabra de Dios, ¿no?, que fue lo que le encomendó Jesús. Entonces, a veces mandaban cartas, ¿no? Mandaban cartas. Sigue, Marcelo, ¿tenías que seguir? ¿Sí, siguiente párrafo? ¿O era Luca? ¿Quién seguía? Yo Ah, ya, Luca. no tardó mucho en sentirse la necesidad de conservar por escrito los dichos y hechos por Jesús, y algunos cristianos en diferentes regiones escribieron los libros que hoy llamamos evangelios para recordar y mantener vivo en las nuevas comunidades el mensaje original. Uno de los autores, Lucas, añadió un segundo volumen, Hechos de los Apóstoles, contando la expansión del mensaje a partir de la Palestina hasta Roma. Claro, ¿ven? Ellos, como no podían estar en todos los lugares, ellos difundían cartas donde contaban la historia, todo lo que había pasado, ¿no? Jesús, la crucifixión, la resurrección, ¿no? Y algunos recopilaron esas cartas y los hicieron libros, y de ahí sale la Biblia. Sigue mi querido Luca. Al ir muriendo los que habían conocido al Señor, se hizo más urgente recoger los escritos que habían transmitido el mensaje de Jesús y la experiencia de los primeros discípulos. Empezaron a construirse colecciones, la de los evangelios, la de las cartas del pueblo. De Pablo. De Pablo. Ustedes tienen un mal común, que no me cambian las palabras. A constituirse, no a construirse. Constituirse. Los libros que circulaban eran más que los que ahora se incluyen en el Nuevo Testamento, y hubo que decidir cuáles podían considerarse auténticos. Se eliminaron los evangelios falsos, que con pretexto de contar la vida de Jesús hacían propaganda de ideas no cristianas. Se conservaron los escritos que se pensaban que eran obra de apóstoles o discípulos de los apóstoles. Claro, ¿no? Porque es muy fácil entender esta situación, ¿no? Obviamente que aprovechándose sectores no cristianos de estas cartas, también enviaban cartas falsas, ¿no?, diciendo que la resurrección fue un hecho de la imaginación, ¿no?, que los apóstoles eran mentirosos, que eran ladrones, que eran delincuentes, que no había que creerles.
Entonces, los apóstoles o los apóstoles de los apóstoles, ¿no? Tuvieron una ardua tarea al juntar todas estas cartas, al juntar todos estos escritos y al formar la Biblia, ¿no? Porque la Biblia se ha formado aproximadamente en el año 800 después de Cristo. O sea, imagínense cuántos años han debido de pasar, ¿no? Bastantes siglos, ¿ok? O sea, no ha sido una tarea fácil. ¿Qué podemos subrayar aquí de estos 3 párrafos, Macarena? ¿No? Estos párrafos de aquí que son grandes, que lo han leído tus compañeros, se subtituló Los primeros escritos. ¿Qué crees tú que debemos de subrayar aquí? ¿Cuál sería lo importante aquí? En todo esto que han leído tus compañeros. El primer texto. ¿Cuál? Perdón. ¿Qué cosa debemos subrayar? ¿Cuál es la idea principal? Las ideas principales, porque aquí hay varias ideas principales. ¿Qué es lo que nos quieren decir en este subtítulo, los primeros escritos? Punto número 1. El origen influyeron en toda la formación del Nuevo Testamento. Ya, ¿quiénes influyeron en el origen y en la formación del Nuevo Testamento? ¿Quiénes? ¿Qué? Los escritos. ¿De quiénes? A ver, Marcelo, ayúdala a Macarena. ¿Qué subrayaríamos ahí? ¿Qué es lo más importante de todo lo que ha leído Luca y tú mismo, Marcelo? Marcelo, Sí, sí, yo lo escucho. ¿sí? ¿Qué cosa subrayaría? ¿Están siguiendo la lectura? Porque si se van a poner a leer ahorita, entonces mejor leemos cada uno en su casa. No tenemos clase. El punto es que sigan la lectura cuando se está dando la lectura. Se fue Marcelo. Marcelo. A ver, Sebastián, ¿nos ayudas? ¿Qué subrayarías, hijo? ¿Qué es lo que nos han querido decir en este subtítulo, los primeros escritos? Acá hay 3 puntos importantes, ¿ah? El primero, ¿cuál sería? ¿De quién hablan? Juan Pablo viajó. Exacto. Eso es lo primero que subrayaríamos. El gran aporte del apóstol Pablo. ¿Por qué gran aporte? Porque él viajaba y de esa manera difundía la palabra de Dios a través de sus viajes y de sus cartas que después fueron recopiladas. Entonces, una primera idea importante de todo lo que se ha leído, porque cuando uno lee tiene que un poquito detenerse en lo que lee, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá, ¿no? Los viajes de San Pablo que mantenía en contacto con pueblos lejanos con la palabra de Dios. Otra cosita más, ¿qué más debemos subrayar? Ya, muy bien, Sebastián. ¿Cuál es la otra idea que nos quieren decir en todo lo que hemos leído? Ya nos hablan de Pablo, de su aporte. Pero no solamente fue Pablo, ¿cierto? Se escribieron los libros llamados evangelios.
Claro. Para recordar y mantener vivo nuevas comunidades del mensaje original. Eso, ¿no? La necesidad, ¿no? Dice que otros también tuvieron la necesidad de dejar, pues, los hechos de Jesús escritos, ¿no? Y por eso es que crean, pues, los evangelios y se crea también el otro que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Muy bien. Y la última parte, ¿cuál es la idea de la última parte? Chicos, ustedes ya tenían la ficha. ¿Quiénes tenían la ficha? A ver. Porque la tarea me parece que anterior fue que imprimieran la ficha y que mostraran las ideas principales. Y solamente me la han presentado Sebastián, Marcelo y Macarena. Ya. Luca, ¿tienes la ficha impresa? Ah, perdón. Sí, ya, Luca, yo Macarena y Marcelo. Falta Sebastián y Patrick. Bueno, Patrick no está. Sebastián, ¿tú ya tienes la ficha, perdón? Bueno, no, es que yo lo estoy imprimiendo hoy. Ya, tenías que imprimirla desde la semana pasada. Yo esto lo he Ok, dejado el martes 21. He dejado eso. Estamos 28. Ya. Porque si no, pues, para que después lo subrayes, así no te pierdas, ¿ya? Bueno, entonces todos estamos subrayando juntos, ¿cierto? Marcelo, ¿ya subrayaste tu ficha, hijo? Ya, hágalo. ¿Dónde está la ficha? Está durmiendo la ficha, creo. Lucas, ¿tienes la ficha ahí? Vamos a subrayarla, por favor. Uy, está durmiendo la ficha. Despiértenle la ficha. Ficha, despiértate. Están durmiendo. Son 12 del mediodía, hijos. Está durmiendo la ficha. Sebastián, tienes que sacar la ficha. ¿Sí? Enfócate bien tu rostro que no te veo. No me enfoques la cabeza, tus cejas, no me enfoques. ¿Estás sentado bien, no, Sebastián, o estás echado? ¿Cómo estás? Ya, siéntate bien para verte bien, hijo, por favor. Bueno, sí, estoy sentado. Ya, entonces enfócate bien para poder verte bien, porque yo te veo tus cejas, me enseñas. Yo no quiero ver tus cejas, quiero ver tu rostro completo. A ver ya, Lucas, Macarena, Luca, Macarena y Marcelo. ¿Ya fueron a despertar la ficha? Continuamos. Tengo que terminar esta ficha hoy día. Ya. Tenemos una última parte. ¿Qué es lo que nos quieren decir en esa última parte? Que también hubieron evangelios falsos, ¿cierto? También hubieron evangelios falsos y los cuales circulaban, ¿no? Así que había que tener cuidado, o sea, que fue una tarea ardua, ¿no? Que dice, los libros que circulaban eran más que los que ahora se incluyen en el Nuevo Testamento y hubo que decidir cuáles podían considerarse auténticos, ¿ok? Entonces lo que tenemos ahora es un trabajo que hicieron los discípulos de los discípulos, ¿no? A través de los tiempos, para recopilar lo que ahora llamamos Biblia. Porque también habían cartas falsas. ¿Ok? Esto se acabó. Terminamos todo esto de primeros escritos y pasamos a la última parte de esta ficha que habla sobre el canon definitivo dentro de la Biblia. ¿Cuál es el canon definitivo dentro de la Biblia? Ya eso queda grabado igual, ¿no? Estoy grabando, sí. ¿Ya está? ¿Lo subrayaron? ¿Puedo bajar la página? ¿No? Son 3 ideas que claramente no se postulan en toda esta parte. Ya, vamos. Miss, yo había subrayado todo. Sí, Miss, yo igual, ¿Y por En mi qué no? tarea. porque usted ya dejó de tarea. Ah, pero es que no he sido específica de repente, no. No, yo en la vida les voy a decir que subrayen todo cuando no hemos terminado de leer. No, nunca, y a ustedes menos los dejaría solos, porque sé que no lo van a hacer o no lo van a hacer bien. Ya, ¿y qué cosas han subrayado en la segunda página? ¿Has subrayado estas ideas o has subrayado otras? Esas mismas, Otro- yo esas Yo, mismas. Ya, yo, si coinciden, qué bien, pues. Y si no, hay que corregir. Nada más, ¿ok? No hay otra cosa, ya, seguimos. A ver.
Seguimos. Ah, ya tengo que borrar acá. Ya, para poder seguir. Muy bien. No, esta parte de acá. Dice, el canon definitivo dentro de la Biblia, ¿no? Macarena, vamos a leer todo ese párrafo, por favor, rapidito. Macarena, te silencié sin querer, perdón. A fines del siglo II, la colección reconocida comprendía ya los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, excepto Hebreos, la primera de Pedro, aunque aún era discutida en Roma, la primera de Juan y el Apocalipsis. Se siguió discutiendo en ciertos lugares acerca de Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y la de Judas. En otros, en cambio, se admitían escritos eliminados después de instrucciones para apóstoles, pastor de Hermans, Apocalipsis de Pedro. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de cómo es que se recopila lo que era importante y lo que no, ¿no? Existieron otros libros que después fueron sacados, ¿no? Como dicen acá, como mencionan en el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo. El Apocalipsis de Pedro fue un libro que Pedro escribió, sí, pero no está considerado en la Biblia. ¿Por qué? Porque de repente escribió lo que iba a pasar en un futuro, pero desde su punto de vista, ¿no? Y lo que Dios quería era que la Biblia tuviera exactamente la palabra de Dios, ¿no? No una invención, una imaginación o lo que ellos creían que iba a pasar, ¿no? Muy bien, Macarena. En resumen, dice, los grandes escritos del Nuevo Testamento, unos 20, estaban unánimemente admitidos a finales del siglo II. O sea, ya en el siglo II tenían la recopilación ahí construyéndola, ¿no? La colección que nos ha llegado quedó fijada definitivamente al finalizar el siglo IV, o sea, casi en el siglo V. Cuando hablamos del siglo V, hablamos del año 400, ¿no? Casi todos los escritos que la componen pertenecen al siglo I, o sea, el primer siglo durante vivió Jesús y su muerte. Entonces vamos a subrayar eso, chicos. Esta parte de acá es importante, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento son alrededor de 20. Ya, esto es importante, chicos. Y que terminaron toda la colección aproximadamente a finales del siglo IV. Pero que recopila, ¿no?, los hechos que pasaron durante el siglo I. ¿Ya? Los hechos que están escritos ahí, chicos, pertenecen al siglo I. Pero ¿cuándo terminaron de juntar? Aproximadamente entre el siglo IV y el siglo V. Al fijarse en la colección los escritos orígenes del Nuevo Testamento junto con los del Antiguo Testamento, quedó cerrada la formación de la Biblia. Que no significa más, ¿no? Biblia significa, ¿qué significa la palabra Biblia? Libros. ¿Ok? Subrayen esto chiquitito y pasamos a la última página. ¿Son todos los libros de la Biblia iguales? A ver, Sebastián, ayúdame a leer. Son todos libros de la Biblia iguales, aunque todo se llama Sagrada Escritura. No todos los libros tienen igual anterioridad. El AT hay que interpretarlo o juzgarlo a la luz Jesús de el Mesías. A ver, Es cierto. a ver, un ratito, Sebastián, un ratito, hijo. A ver, ¿qué significa AT? AT, Antiguo Testamento. NT, Nuevo Testamento. ¿Ok?
y vamos a tomar en consideración el punto aparte. ¿Ok, Sebastián? El punto aparte. No estás sentado derecho, Sebastián. Estás mal sentado. No estás sentado en el piso, creo. ¿No tienes una silla, hijo? Te veo mal sentado. Vamos a tener consideración de los puntos aparte, chicos. Cuando uno dice punto aparte, debo respirar y de ahí continuar, ¿ok? Dice, aunque todo se llama Sagrada Escritura, no todos los libros tienen igual autoridad. Ojo, no todos los libros tienen igual peso, dice, ¿no? El Antiguo Testamento hay que interpretarlo y juzgarlo a la luz de Jesús, el Mesías. ¿Bien? Sigue, Sebastián. En cierto modo, el mismo principio vale para el Nuevo Testamento, pues no todo los escritos contienen completo el mensaje de Jesús, ni se escribieron en las mismas circunstancias. Los únicos autores que pretendieron exponer íntegro el mensaje, o al menos de lo esencial del mensaje, fueron los evangelistas, y a ellos no hay que recurrir para comprenderlo. Ajá, miren, ¿se dan cuenta? ¿No? Si bien es cierto, la Biblia y la recopilación se hizo, ¿no? Supuestamente de los discípulos, ¿ya? Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Dice que la parte de la Biblia en la cual, ¿no?, se describe fielmente el mensaje de Dios que dejó Jesús es en los evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos en el Nuevo Testamento, sabe? Cuatro. ¿Ya? Tenemos 4 evangelios, son justamente los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, chicos. Ha sido pregunta de examen de admisión, ahora hay religión también en los exámenes de admisión, ¿no? Tenemos Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Esos son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, ya que son los evangelios. Entonces, en los evangelios se trató de poner la palabra, de poner los mensajes de Dios tal cual. En los demás, ya como que existe, por eso es que muchos hablan de Pablo, ¿no? Como que existe ya Pablo, como que ya le pone un poco su interpretación, ¿no? Y la idea de la Biblia es no poner la interpretación de nadie, sino simplemente los mensajes que Dios nos dejó. ¿Ok? Entonces vamos a subrayar eso, chicos. Acá. Esta parte de acá, ¿dónde está? Esta parte de acá, lo esencial del mensaje. Ay, ¿qué pasó? Fueron los evangelistas, y a ello hay que recurrir para comprenderlo. ¿Ok? Seguimos, Sebastián. Sebastián. No, ¿está encendido? Acá estamos, hijo, acá donde nos dejaste, acá. Los demás. Por eso, los demás autores muestran algo de la vida y además de los grupos cristianos, explican aspectos del mensaje, tratándolos de manera teológica o de sus aplicaciones prácticas. Algunos escritos, sin embargo, consideran las situaciones particulares y casi se limitan a cuestiones de organización o de política. O de polémica. Claro, ¿no? Claro, porque, chicos, cuando uno escribe algo, siempre traduce sus sentimientos. Y la verdad era que los apóstoles fueron perseguidos por muchos años. Y los apóstoles de los apóstoles siguieron siendo perseguidos. Entonces, en esa persecución, a veces era imposible sacarle emotividad de lo que escribías. Y por eso hay que tener cuidado con lo que se lee en la Biblia. Eso es lo que nos quieren decir acá, ¿no? Como de costumbre, es en San Juan quien da en el clavo y aclara la cuestión. La palabra de Dios es Jesús.
Mesías e Hijo de Dios. Su persona es el mensaje. Claro, el mejor mensaje que nos dejó Dios fue su Hijo. Así que subrayemos eso. Palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Su persona es el mensaje. Los escritos que poseemos son testimonios más o menos cercanos sobre el único que es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Más o menos cercanos, ¿no? La Biblia se quiere acercar lo máximo posible al mensaje real de Dios. Documentos originales que se conservan, dicen, ¿no? Los escritos, esto es una información que yo les di, ¿no? Que quise dejarles un poquito para que tengan un poquito de conocimiento ustedes, ¿no? ¿Qué documentos originales se conservan? Los escritos del Nuevo Testamento nos han llegado en copias de los originales y además a trozos en las citas que hacen los escritores antiguos. Claro, recuerden que, por ejemplo, Pablo, ¿no? Fue echando cartas a todos lados. Entonces, a veces, por eso es que la Biblia a veces menciona tal año, luego menciona después, ¿no? Como que uno lee la Biblia y como que no encuentras el orden, ¿cierto? Es por eso, porque fueron recopilados por pedazos, por fracciones, en todo lo que se extendió Roma, el cristianismo. Y por eso es que está así. Y hay que tener cuidado con la interpretación. Hasta el siglo IV se usaba como material para escribir el papiro, que solo resiste largo tiempo en climas muy calientes y secos, como el de Egipto. A pesar de la dificultad de su conservación, han llegado hasta nosotros unos 70 papiros, del siglo II y del siglo III. Contienen fragmentos más o menos extensos de los escritos. ¿Ya ves? Desde el siglo IV se usó ya para escribir el pergamino, ¿no? Material resistente. Material resistente. No me quedé. Que se ha conservado perfectamente hasta nuestros días, ¿no? El pergamino, claro, ya algo más duro, ¿no? El número de documentos que poseemos es muy grande. Solo en griego, más de 5.000. Como es natural, hay pequeñas variaciones en el texto de unos a otros por la traducción. Ojo, la traducción al griego, la traducción al hebreo, luego el hebreo al español. La Biblia ha sido traducida a 500 idiomas. Es el libro más vendido en el mundo, la Biblia. La comparación de unos con otros permite restituir con certeza suficiente el original que salió de la pluma de los autores. Aunque de los documentos que pudieron existir en el origen solo nos han llegado copias, podemos asegurar que el contenido se ha mantenido durante la formación del Nuevo Testamento. Acá, chicos, un poquito de historia. Sabemos que el curso de religión yo más o menos le doy por el lado histórico, no solamente en el plano religioso, sino que para que tengan conocimiento, ya aproximadamente entre el siglo IV y V, es que nosotros pudimos ver la recopilación de la Biblia, parecida a la que tenemos, ¿no? Y ya en el siglo IX, el año 800, fue traducido a 500 idiomas, ¿no? Aproximadamente. Y ahorita ya lo tenemos virtual, la Biblia. Ok, chicos, aquí me voy a quedar. La tarea es simplemente que me manden la foto con las ideas principales subrayadas. Así de simple, nada más, ¿ya? Por favor, nos vemos. Que tengan un buen día. Bye, bye. Mañana es feriado. Nos vayan a levantar. Lucas se va a levantar temprano a escuchar entrar a la clase. Lucas, mañana es feriado. Nos vemos. Chao, chao.